Muy buenos días. El Colegio de la Frontera Norte y el Centro Cultural Tijuana les dan la más cordial bienvenida a la inauguración del segundo Festival Cultural Internacional 2014, El Gran México, las culturas mexicanas más allá de las fronteras. Durante 4 días se llevarán a cabo diversas actividades que buscan propiciar la reflexión sobre las culturas mexicanas en Estados Unidos. Para iniciar, es un placer presentar a las distinguidas autoridades que nos acompañan en el presidio. Dr. Tonatiuh Guillén López, presidente del Colegio de la Frontera Norte y anfitrión de este evento inaugural. Diputada Amalia García, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados. En representación del licenciado Francisco Vega Lamadrid, gobernador del estado de Baja California, nos acompaña el licenciado Vladimiro Hernández Díaz, Contralor General del Gobierno del estado de Baja California. En representación del licenciado Emilio Chaufet Chamor, secretario de Educación Pública, nos acompaña el licenciado Raúl Pompa Victoria, delegado federal de la SEP en Baja California. En representación del canciller José Antonio Meade, secretario de Relaciones Exteriores, contamos con la presencia del maestro Francisco de la Torre Galindo, director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. En representación de la maestra María del Carmen Guillén Vicente, subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos, nos acompaña el licenciado Omar de la Torre de la Mora, jefe de la Unidad de Política Migratoria de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos. En representación del doctor Jorge Enrique Astiazarán, presidente municipal del Ayuntamiento de Tijuana, contamos con la presencia del licenciado Javier Camarena Salinas, secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Tijuana. También nos acompaña el licenciado Pedro Ochoa Palacio, director general del Centro Cultural Tijuana. Contamos también con la presencia del doctor José Manuel Valenzuela, director general académico del Colegio de la Frontera Norte. Cedo la palabra al doctor Tonatiuh Guillén, presidente del COLEF, quien dará un mensaje de bienvenida. Muy buenos días a todas y todos ustedes presentes y también a quienes nos acompañan por videoconferencia. Quiero darles la más cordial bienvenida a este evento de El Gran México y en principio permítanme saludar a la mesa tan distinguida que nos acompaña hoy. El licenciado Omar de la Torre, muchas gracias por la presencia con esa representación de la Secretaría de Gobernación. Al maestro Francisco de la Torre, muchas gracias también Francisco por acompañarnos y por estar presente también la Cancillería. El licenciado Raúl Pompa Victoria, también con la representación de nuestra Secretaría de Educación Pública, muchas gracias. El licenciado Javier Camarena, muchas gracias también al Ayuntamiento por todo el apoyo que hemos tenido en la realización de estas actividades y otras de la institución, muchas gracias. También está con nosotros en espíritu y en presencia, que se llegará en un rato, la representación del Gobierno del Estado, pero también subrayo la colaboración que hemos tenido del Gobierno del Estado en esta actividad. Y en especial sí me gustaría hacer 2 énfasis. El primero es para el licenciado Pedro Ochoa. Pedro, muchas gracias porque este proyecto del Gran México nació de ese intercambio y diálogo que hemos tenido el Centro Cultural Tijuana y el Colegio de la Frontera Norte. Es una iniciativa que pues tiene muchísimos más años de historia y que se remonta a los festivales de la raza, que eran festivales cercanos en concepto
a esta actividad y también muy importantes en su periodo, en el que tuvieron gran éxito. Y desde entonces ese tejido de Secut con el Colegio de la Frontera Norte ha sido muy importante y ahora ha continuado. Pues nuevamente gracias, Pedro. Y otro énfasis especial es para nuestra diputada Amalia García, porque ha sido una persona de largo tiempo comprometida con la historia, vida, trayectoria y bienestar de los mexicanos en el exterior, en muy distintos cargos que ha tenido. Ahora en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, ha sido una figura central y también central para este evento. Entonces lo quiero subrayar porque su apoyo y gestión ha sido valiosísimo para que podamos realizar este evento. Entonces, diputada Amalia, muy especiales gracias por el apoyo que hemos tenido en este camino. La Conaculta también ha sido una institución valiosa y a la que agradecemos. Entonces, gracias a todos ustedes. Voy a leer un pequeño texto que espero describa el marco de referencia sobre el cual se ha construido el Gran México y este festival y evento académico. El Gran México, título del evento que nos reúne hoy y por los próximos días, es también una frase que condensa el nuevo perfil de la nación mexicana, cada vez más acentuado. México es ya una nación transterritorial. Esta profunda transición ha dejado muy atrás la visión predominante que la definió como nación contenida en sus fronteras y que ignoró o excluyó todo aquello que surgía y evolucionaba fuera del territorio. El Gran México es la idea esencial que nos permite extender la mirada y avanzar al reconocimiento de la nueva estructura de la nación mexicana. Un reconocimiento que hoy todavía es inconcluso y no valorado en su plena y excepcional magnitud. Especialmente durante las últimas 3 décadas hemos transitado de un México que se concebía a sí mismo contenido en su territorio a un México que se ha desplegado más allá de las fronteras, pero que aún no lo reconocemos de manera suficiente. Aún no medimos ni vislumbramos las poderosas consecuencias de esta profunda transición. No obstante, sus efectos podemos apreciarlos todos los días, prácticamente en todos los campos de nuestra vida social e institucional, con sus lados negativos y también los esperanzadores. Evidentemente, en la composición demográfica, con los y las mexicanas viviendo dentro y fuera del territorio, junto con su movilidad, en la estructura económica y social y del desarrollo, simplemente atendiendo a un dato que es la gigantesca transferencia de remesas, en la vida de las regiones y sus múltiples conexiones con contrapartes ubicadas fuera del país, en la política nacional y de las regiones y las localidades, en los servicios públicos fundamentales como educación y salud, por citar un par de ejemplos. Pero sobre todo, subrayo, en la cultura, en su extensión y diversidad, con sus múltiples contenidos en cada punto de la presencia mexicana. El Gran México es ante todo una estructura cultural, basada sin duda en los 11.7 millones de mexicanos nacidos en México y que residen en los Estados Unidos, basada en los 11.6 millones de sus descendientes de primera generación, quienes por derecho son también mexicanos, basada además en los 10.5 millones de personas que reconocen su herencia mexicana y que residen en el país vecino del norte. Tenemos así un cuadro de la nación mexicana localizada fuera del territorio que ronda los 34 millones de personas, a quienes deben sumarse además los nacionales que viven en otros países distintos a los Estados Unidos. Más allá de la dimensión jurídica que esta nación transterritorial refleja en su integración y más allá de los desafíos y potencialidades de todo tipo que implica su nueva realidad, el hecho es que como expresión cultural la nueva nación mexicana configura un poderoso y amplísimo manto que nos integra, nos identifica, que nos une, que nos hace ser parte de las mismas raíces, con diversidad y despliegues propios, pero compartiendo una misma identidad. La tarea ahora es ser conscientes de esta nueva nación y de que todas sus partes se reconozcan
más allá de las estructuras que empíricamente, cotidianamente nos unen. Hay que elevar aún más la conciencia cultural de la nación en su propia y extendida actual composición. Hay que interiorizar aún más todas las instituciones, en las instituciones y en las políticas públicas, el perfil nuevo de esta nación que nos exige visiones, conceptos y acciones coherentes con su tiempo actual. En el viejo debate sobre la identidad nacional, por ejemplo, el reto ya no es pretender llevar la cultura mexicana hacia la frontera o a los mexicanos residiendo fuera del territorio, como ha pretendido nuestro viejo centralismo. El reto ha sido y es diferente. El desafío es visitar, traer, llevar, conocer y reconocer como propias las expresiones culturales mexicanas que están fuera de los límites territoriales, con toda su diversidad, con todas sus distintas formas de expresión. El reto es identificarnos en esta maravillosa amplitud de lo que ahora es México. Todo esto es, al menos, el Gran México. Por ello nos propusimos este evento y el del año pasado. Por ello planeamos continuarlo durante más años, no solamente como un evento académico de alto nivel, no solamente como apreciación estética y del arte, como se refleja en el programa que ahora ofrecemos. El propósito también es constituir una práctica cultural pequeña, modesta, pero que sea cada vez mayor como aspiramos, que esté a tono con el progresivo encuentro de la nación consigo misma. De esta conciencia evolucionada del Gran México, estamos seguros que surgirán mejores futuros. Bienvenidas y bienvenidos todos. Muchas gracias. Agradecemos la presencia del licenciado Vladimiro Hernández Díaz, Contralor General de Gobierno del Estado de Baja California. A continuación, hará el uso de la palabra el licenciado Javier Camarena Salinas, secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Tijuana, como parte de los mensajes de bienvenida. Muy buenos días, saludo con respeto y con afecto a todos los miembros del Presidium. Una disculpa del señor presidente municipal, del doctor Acilzarán, por no poder estar aquí. Su agenda le impidió hacerlo, que era algo que estaba en su voluntad y en su espíritu, dada la importancia y trascendencia de este evento. Quiero resaltar la presencia de la diputada Amalia García, un personaje sin lugar que enaltece a nuestra querida ciudad de Tijuana, una persona siempre comprometida con nuestro México, con este gran México que estamos ahora festejando y realizando este evento, este taller. Bienvenida, diputada Amalia, a Tijuana. Esta es su casa, siempre será usted una distinguida huésped en Tijuana. Felicitar a los organizadores de este evento, al Colegio de la Frontera Norte, a lo que es Conaculta, al gobierno del Estado, a los diputados. La verdad es que debemos de reconocer que tenemos una gran oportunidad de los connacionales que viven en Estados Unidos. No nomás son importantes por el número que son, no nomás son importantes por los recursos que envían a nuestro país, por las remesas, sino también son importantes por la gran cultura y por la transformación que le están dando al aspecto cultural de México ahora en Estados Unidos. Es una cultura, es una población que debemos de conocer, que debemos de reconocer y que debemos de identificarnos y juntarnos con ellos. Yo creo que este evento es de la mayor trascendencia para que podamos lograr esos objetivos. Yo felicito a los organizadores, a todos ustedes, un saludo del ayuntamiento, enhorabuena y que tengan mucho éxito. Gracias. A continuación,
Cedo la palabra al licenciado Vladimiro Hernández Díaz, Contralor General del Gobierno del Estado de Baja California, quien dará formal inauguración a este evento, en representación del licenciado Francisco Vega de la Madrid, Gobernador del Estado de Baja California. Gracias. Buenos días a todos ustedes. Un saludo cordial del señor Gobernador Francisco Vega de la Madrid, quien atento siempre a todos aquellos eventos de importancia para Baja California. Si bien no pudo acompañarnos hoy, estar pendiente de todo lo que sucede. Quiero, pues una vez más, felicitar al Colegio de la Frontera, institución emblemática en nuestro estado y en todo el país, y que siempre ha procurado asentarse de manera plena y no solamente en sus labores de investigación académica de renombre internacional, sino también a través de las relaciones con la comunidad, establecer de manera patente los intereses locales y, en este caso, también de manera muy importante a nivel internacional, señalar la aparición de una nueva cultura en esta zona. Durante mucho tiempo, pues nuestro país ha evolucionado digamos, a fases superiores y de reconocimiento del territorio nacional, a la antiquísima y medieval etapa colonial, donde fuera de México todo era Cuautitlán, a la posterior negación de la variedad cultural de nuestro país, con la frase famosa de la frontera de la carne asada y la cerveza, donde termina la cultura, incluso la gastronomía. El Colegio de la Frontera ha sido siempre un baluarte en el rescate y el reconocimiento de lo que aquí sucede, y esta situación de una cultura diferente en la zona fronteriza. Me parece que todos sabemos esto, pero no me canso de reconocer y felicitar a esta institución tan nuestra, tan baja californiana, tan tijuanense en algunos casos, y por supuesto que en todos los eventos donde ha habido oportunidad, pues lo he dicho en público y privado, es un orgullo para nosotros estar aquí con ustedes. Y sin más, siendo las 10 de la mañana con 20 minutos de este día, quiero dar por iniciados los trabajos correspondientes a este evento, no sin reconocer en ustedes personas de avanzada, personas que también, al igual que el Colegio de la Frontera, estamos rescatando los valores que nos caracterizan como baja californianos. Muchas felicidades y éxito en el evento. Gracias. Muchas gracias al licenciado Vladimiro. Vamos a dar inicio con la mesa inaugural y cedo la palabra a la diputada Amalia García, presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados. Muchas gracias, muy buenos días. Yo deseo, como lo han hecho quienes me han antecedido, pero lo hago de verdad de manera muy subrayada, expresar un reconocimiento al Colegio de la Frontera Norte, que siendo, como ya se decía aquí en la inauguración, una institución académica del más alto nivel en Tijuana y en este estado, la realidad es que tiene dimensión nacional e internacional por la calidad de su trabajo, por la profundidad, por la seriedad, por lo que aporta, no solamente a quienes hacen investigación y trabajos académicos, sino también a quienes toman decisiones. Sin su aportación muy rigurosa, sería muy difícil poder avanzar en la defensa de los derechos de los y de las migrantes. Yo, de manera también muy especial, quiero reconocer el que se haga este festival. Y yo empezaría haciéndoles un comentario, recordando hace algunos años, siendo yo gobernadora en el estado de Zacatecas,
que además es un estado que tiene a la mitad de su población en los Estados Unidos. Desde hace como 100 años inició esa migración y tenemos una relación con nuestros amigos, familiares, vecinos muy intensa, más allá de las fronteras. Y recuerdo en una ocasión con un migrante zacatecano en California, en San Francisco, cómo nos comentaba que durante años la relación con su familia, con sus hijos, se convirtió en una relación muy difícil, porque siendo un hombre muy exitoso, recibió el premio como el mejor constructor de techos en la Bahía de San Francisco, un hombre formidable, y los hijos que habían estudiado ya en Estados Unidos y además salieron de universidades, el hijo mayor, un ejecutivo en un banco de alto nivel, decía que le reclamaba al papá y le decía que por favor, que si podía salir sin el sombrero y también dejar de usar el cinto piteado y las botas, y que cuando llegaban invitaban desde jóvenes, desde niños a sus amigos a la casa, le decían: papá, por favor, queremos que no traigas el sombrero puesto. Y entonces él mantenía su determinación, un hombre de Valparaíso, Zacatecas, su determinación de traer el sombrero, el cinto piteado. Y nos comentaba cómo el hijo, ya mayor, decide finalmente ir a Valparaíso, Zacatecas. Se resistían a ir, y va a Zacatecas y llega y dice: fue algo muy fuerte emocionalmente, porque se encontró con los abuelos, con sus primos, y empezó a ver lo que era la identidad de esa región y a reconocerse en sus raíces y a apreciar lo que para esa familia que él tenía de este lado de la frontera, en Zacatecas, en Valparaíso, Zacatecas, significaban cosas que él no había aprendido a apreciar, desde el sabor del queso hasta las fiestas, la música, las tradiciones, lo que le daban sentido a esa región. Y cuando regresa nuevamente a Estados Unidos, nos decía este migrante zacatecano, el padre, dice: mi hijo me pidió platicar y me dijo: papá, ya entendí lo que tú has querido significar trayendo el sombrero puesto, esa identidad, eso que es lo que somos. Y de verdad que resulta muy importante que se haga un festival de esta naturaleza. Decía el doctor Tonatiuh Guillén algo que resulta muy importante, porque él puso en el centro conceptos y habló de un concepto sustancial, el de nación. No es lo mismo hablar de país o hablar de la república. La república son las instituciones, el país está enmarcado en un territorio, pero la nación, una nación, es la gente. Y esa nación y esa gente y esa manera de ver el mundo y esa tradición y esa cultura se lleva con uno mismo. Uno puede ir de un lado a otro por el planeta y ahí va la nación, porque ahí va nuestra raíz y nuestra manera de ver el mundo. Eso que llamamos cultura, porque además la cultura es todo lo que somos, todas las expresiones más diversas de lo que somos, cómo vemos el mundo, cómo lo vivimos, cómo actuamos, eso es cultura. Aquí, por supuesto, en este encuentro, además, está adicionalmente también la expresión artística, porque además a través del arte expresamos lo que somos, nuestra visión, nuestras reflexiones, lo que también quisiéramos ser y lo que quisiéramos que sea el mundo. Y por eso resulta tan importante este evento. Y yo diría que además resulta fundamental porque hay otro concepto junto a estos de nación, de cultura en el sentido más amplio, que es el de identidad. ¿Y dónde está nuestra identidad? Pues es una identidad que tiene raíces y que al mismo tiempo se transforma, porque se convierte en una identidad nueva cada vez que hay un encuentro con otros. Y por eso desde el Colegio de la Frontera Norte, y precisamente en la frontera entre México y los Estados Unidos,
un debate que hoy se da en el mundo y que desde la Comisión de Asuntos Migratorios en la Cámara de Diputados nosotros hemos dado es cómo concebir a las fronteras. Las fronteras pueden concebirse de muchas maneras, pueden ser el límite, puede ser también la separación, pero puede ser también el espacio de encuentro. ¿Cómo deberían concebirse? Para algunos gobiernos, pues las fronteras es lo que divide, incluso se construyen muros. Aquí hay un muro, estamos a unos cuantos kilómetros, metros de un muro, que además hay quienes plantean que debe continuar construyéndose. Pero hay otra visión de la frontera, y la frontera tendría que ser lugar de encuentro. Eso es lo que quisiéramos que sean las fronteras, el espacio de encuentro, de crecimiento. Y yo creo finalmente que este evento es fundamental porque, como se dice, como decimos en el feminismo, lo que no se nombra es como si no existiera. Y cuando no se nombra a las mujeres y sus derechos es como si no existieran. Bueno, yo lo digo también en este caso, esta nueva cultura, esta identidad, esta nación mexicana que se expresa fuera de México, pero además ya con un enriquecimiento. Qué bueno que se nombra, qué bueno que se expresa y qué bueno que se hace este festival. Felicidades por eso. Muchas gracias. A continuación, hará uso de la voz el maestro Francisco de la Torre Galindo, director ejecutivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. Muy buenos días a todos. Gracias al COLEF, a mi amigo el doctor Tonatiuh Guillén por el esfuerzo que representa la organización de un evento de esta magnitud. En nombre del secretario Mir, agradezco mucho la invitación, doctor. Cuando nos invitaron a colaborar con el festival, no dudamos un segundo en apoyar este proyecto porque, a título personal, considero que tenemos una deuda histórica para reconocer las aportaciones culturales de los mexicanos más allá de las fronteras. ¿Por qué se invitó al Instituto de los Mexicanos en el Exterior? A la Cancillería. Se hablaba aquí de 11.5 millones de mexicanos nacidos en México que viven en Estados Unidos, que terminan siendo 34 millones con la segunda generación y aquellos que se identifican de origen mexicano. Esto representa la población total de los estados de Morelos, Durango, Tlaxcala, Yucatán, Baja California Sur, Baja California, Colima, Durango y Chihuahua. 9 estados de la República Mexicana es el total de la población de mexicanos y gente que se identifica como mexicana en Estados Unidos. Ese es el tamaño del reto. Tenemos 38,000 mexicanos en Hawái, tenemos 34,000 en Alaska. Si no somos capaces de entender y potenciar toda esa población con su bagaje cultural y la que van creando día a día, como gobierno y como sociedad, estamos perdiendo mucho. Discuto mucho con mis amigos mexicanos, mexicoamericanos y chicanos, que para México, para nuestro país, el reto es asimilar la identidad y entender que no somos 120 millones de mexicanos, somos 155 millones de mexicanos los que representamos una potencia cultural. Enhorabuena por este tipo de iniciativas que nos permiten sentirnos orgullosos de las culturas más allá de las fronteras. Colegio de la Frontera Norte, mucho éxito y felicidades. Gracias. Tendremos la participación del licenciado Omar de la Torre de la Mora, jefe de la Unidad de Política Migratoria de la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos. Muchas gracias por haberme invitado. Quiero agradecer en primer lugar al gobierno del estado de Baja California, al Ayuntamiento de Tijuana, al Instituto de los Mexicanos en el Exterior, al Centro Cultural Tijuana, al Colegio de la Frontera Norte y en especial a su presidente, el doctor Tonatiuh Guillén, la invitación que nos hicieran a la Secretaría de Gobernación para participar en este Festival de Gran México. La Secretaría de Gobernación aplaude
y reconoce la importancia de esta iniciativa, heredada de una fructífera tradición, mediante la cual cultivamos un diálogo franco con la nación en el exterior. Dialogar el Gran México implica aceptar la pluralidad y las posibilidades de nuestra presencia como actor con responsabilidad global. Propone nuevos horizontes para nuestra participación en el proceso civilizatorio y es un componente del progreso y del desarrollo. Este diálogo cobra particular relevancia en un contexto como el actual, en el que las migraciones internacionales ocurren en ambientes frecuentemente desfavorables para los migrantes, en particular para aquellos que buscan refugio en otros países y para los que están en situación de irregularidad. En buena parte de los países involucrados en los flujos migratorios no se reconoce suficientemente las aportaciones de los migrantes al crecimiento económico, al desarrollo social, a la diversidad y a la riqueza cultural de las sociedades de las que salen, por las que transitan y a las que arriban. Para México resulta particularmente urgente promover, tanto desde la esfera pública como desde las iniciativas civiles, una política pública integral que incluya en un lugar central la promoción del diálogo intercultural, los derechos de los migrantes y la integración social y cultural. La política migratoria que ha diseñado el Gobierno de la República para el 2014-2018 incluye un fuerte componente cultural, materializado en el primer objetivo del Programa Especial de Migración, que busca construir una cultura en torno a la migración, caracterizada por el diálogo intercultural, la valoración de las significativas contribuciones que hacen los migrantes a las sociedades y la comprensión de los efectos positivos que puede tener un manejo integral de las migraciones para el desarrollo. México ha comenzado un proceso de reforma migratoria de manera normativa desde el 2011 con la Ley de Migración, ahora con el Programa Especial de Migración en el 2014, y busca como objetivos establecer esquemas ordenados de migración que contribuyan al desarrollo nacional, que garanticen el respeto y el ejercicio de los derechos y salvaguarden la seguridad de las personas migrantes, y modernicen las relaciones entre los diversos actores involucrados en los procesos migratorios. El éxito de la política migratoria integral de Estado en México deberá medirse en términos de su contribución a la vigencia de Estado de Derecho y a la promoción de ese ambiente social propicio para las migraciones. Hoy debemos trabajar un ambiente de gobernanza de la migración en el cual haya una situación relacional. Hoy todo lo que venga para migración tiene que venir, por supuesto, de la sociedad para que tenga importancia, y debe ser la labor del Estado es simplemente integrarlo, ordenarlo y contribuir a su desarrollo. El Programa Especial de Migración, quiero hacer énfasis, busca que los ciudadanos desarrollen un papel activo en la construcción de una cultura que valore los múltiples efectos potenciales de las migraciones y las aportaciones de los migrantes, para lo cual es necesario llevar a cabo una agresiva estrategia de sensibilización, difusión del conocimiento y construcción de competencias y habilidades para el diálogo intercultural. Esta estrategia propiciará la participación social en acciones principal, pero no exclusivamente, comunicativas y educativas, que favorezcan la interacción entre los migrantes y las comunidades de acogida. Esta estrategia requiere, como pilar fundamental, el diseño de instrumentos específicos para impactar en los diferentes grupos de la población y sensibilizar a los productores culturales, que tienen un importante papel multiplicador, y a la población en general sobre los beneficios de una cultura amigable a las migraciones. La forma y contenido de los discursos y acciones públicos tiene un impacto determinante en la formación de la opinión social sobre los migrantes y las migraciones, por lo que estamos promoviendo desde la acción de gobierno una acción comunicativa basada en criterios de igualdad de trato, integración efectiva y diálogo intercultural.
la industria cultural en general y los medios de comunicación en particular juegan un papel determinante en la construcción de los imaginarios sociales y de las actitudes de las personas respecto a los migrantes y los procesos migratorios. México no escapa a la tendencia predominante a nivel mundial de las representaciones negativas sobre los migrantes y las migraciones. Las noticias tienden a promover prejuicios y valoraciones negativas asociadas a la inseguridad, violencia y violación de la ley. Se requiere un abordaje basado en hechos que favorezcan un cambio de percepción en torno a la migración y los migrantes. Esta estrategia empieza por un mapeo sobre los errores de percepción y los factores que contribuyen a formarla, a impulsar acciones concretas como la capacitación de las comunidades y trabajadores de los medios de comunicación en el tratamiento del fenómeno migratorio, el desarrollo de códigos de ética para el manejo de temas migratorios en los medios de comunicación, la eliminación de la exhibición o tolerancia de la violencia hacia los migrantes en los medios de comunicación y la difusión, extensión y reconocimiento de buenas prácticas de comunicación en torno a la migración. La gran presencia de la población mexicana de origen mexicano en los Estados Unidos hoy resulta de manera determinante en la formación y en la contribución de una nueva visión de los migrantes y las migraciones. Hoy tenemos que trabajar en lugar de una manera reactiva, basada en los efectos negativos de la migración. Debemos luchar para que todos los efectos que hoy contribuyen a la migración marquen a la migración como un determinante positivo en el desarrollo de las personas, desde las naciones. Eso hace, y hoy las organizaciones internacionales están dedicadas a ello, hoy hace que las personas en su contexto sean las determinantes en poder medir hoy el factor de las migraciones. Dada nuestra situación migratoria, como el principal país de origen y vecino del principal receptor de migrantes internacionales, de acuerdo con las Naciones Unidas, lo que hagamos en esta materia puede también tener importantes repercusiones a escala global para la conceptualización y la implementación de medidas y buenas prácticas mundiales en función del debate actual sobre los contenidos de la gobernanza migratoria y su articulación en la agenda internacional para la paz, la cooperación y el desarrollo. Muchas gracias. Contaremos con la intervención del licenciado Raúl Pompa Victoria, delegado federal de la SEP en Baja California. Muchas gracias. Primeramente, con permiso de la mesa de honor, de la mesa del presidio, reconozco a los asistentes por su interés en estos temas. Realmente es sumamente importante este tema para Tijuana, que es la sede del Colegio de la Frontera Norte. Saludo con respeto a la diputada Amalia García, con muchos créditos a su favor, realmente. Y agradezco al doctor Tonatiuh Guillén por su anfitrionía y la organización de este evento, igualmente en coordinación con Pedro Ochoa del Centro Cultural Tijuana. Y a todos mis respetos, todos los integrantes del presidio. No sabía que iba a participar, pero me da mucho gusto que me hayan invitado. Realmente, se los comento, me refería a Tijuana porque Tijuana es una población muy sui generis. Una población que históricamente muchos, estoy seguro, aún de los presentes no conocen. Tijuana fue una ciudad obviamente que crece de alguna manera de migrantes o por los migrantes. Baja California estuvo aislado del resto del continente o del macizo republicano del país hasta 1957. No había comunicación a través del desierto de Sonora.
Tijuana actualmente crece 3 manzanas diarias y aquí me puede, nuestro amigo Camarena nos puede corregir en caso de que esté equivocado. Y es producto obviamente de la migración. Mucho del migrante que vive en Estados Unidos, además de que haya ido en los últimos años, en las últimas décadas, a Estados Unidos, también tenemos que reconocer que muchas familias traen la tradición y traen la cultura y traen ese estirpe mexicano desde 1848. Queremos en México primeramente queremos ciudadanos ejemplares, queremos ciudadanos responsables, queremos que exista orden, orgullo de ser mexicanos. En México, se los digo de veras con todo respeto. El día de ayer transitaba por la calle Tercera de la ciudad de Tijuana, el centro de la ciudad, entre Constitución y Niños Héroes. Y tristemente, un vehículo con placas americanas, conducido obviamente por su físico, por mexicanos, arrojaron basura en la calle. Eso es lo que no queremos. Y lo digo porque hemos intentado y hemos iniciado el gobierno de la República a través de la Secretaría de Educación Pública, dirigido por el licenciado Emilio Chefeche Amor, una gran cruzada para efectos de que la educación en México transforme a los mexicanos. Hay muchas personas que han comentado que no están de acuerdo con la reforma educativa. Yo les digo, estoy de acuerdo contigo. Y la siguiente pregunta que les hago es, ¿estás de acuerdo como está México? Y la respuesta invariable es decirme, no, no estoy de acuerdo. Entonces, si no estamos de acuerdo con la reforma, ¿qué es lo que tú propones? Y normalmente no hay propuesta. Yo creo que es sumamente prudente la aclaración que nos hace la diputada Amalia García, en el sentido de qué es la definición o qué es la explicación de la palabra nación. Somos todos y cada uno de nosotros somos la nación. Y obviamente tenemos que buscar la manera de mejorar la conducta personal y obviamente pedir a los demás que se conduzcan correctamente. Qué bonito es y qué bonito se siente estando en el extranjero. Ver un bailable mexicano, oír una canción mexicana, conocer de las tradiciones o recordarlas. Es algo realmente emocionante que eriza los vellos del cuerpo. ¿Por qué? Porque en México tenemos esas tradiciones, esa cultura, ese orgullo que muy pocas naciones la tienen. Me dicen a mí, o he escuchado, que México es un país multicultural. Sin embargo, volteo hacia Estados Unidos y un país multicultural es Estados Unidos. México, yo creo que tenemos diferentes orígenes, pero nacionales. Y hay otros países, como el caso de Estados Unidos, donde las multiculturas o la multicultura viene de diferentes latitudes del mundo. Sin embargo, el orden es significativo en ese país.
yo realmente me emociono en ese sentido, porque Baja California ha sido un estado, y particularmente Tijuana, en que se ha nutrido de migrantes trabajadores, de migrantes progresistas, de migrantes que quieren obviamente superarse, y qué bueno, pero yo les pido, por favor, que así como emigramos de diferentes lugares del país, encontremos en Baja California nuestra nueva tierra, con un sentido de pertenencia de veras profundo. Mi función es ser delegado de la Secretaría de Educación Pública en Baja California. Y obviamente eso es muy importante para México y para Baja California. Y particularmente Tijuana, que como les decía, hasta los recientes años de 1957 no tuvimos comunicación. Yo pertenezco a una familia de varias generaciones en Baja California. Y será por eso que obviamente tenemos esa necesidad de que la gente conozca la historia de Tijuana, conozca la historia de Baja California, conozca nuestras tradiciones en cuanto a nuestros personajes. De veras tenemos esa necesidad. Hay veces que se les pregunta a alguien, ¿de dónde eres? Y dicen, no, pues yo soy de X lugar, de Michoacán, por decir un lugar. ¿Cuánto tiempo tienes en Tijuana? 45 años. ¿Y qué edad tienes? 50. Eso no es posible. Sinceramente, eso no es posible. No lo acepto. Yo estoy de acuerdo que hayan nacido en Michoacán, pero ya no son de Michoacán. Son de Baja California. Yo muchas veces les pregunto, y les hago las preguntas a ustedes para dejar esta duda. Les pregunto, ¿saben ustedes a qué se erigió el monumento que está en el Boulevard Agua Caliente? Uno que tiene cuadritos. Y la gente no sabe. ¿Saben ustedes por qué se llama el Parque Teniente Guerrero? Y no lo saben. Y así puedo seguir haciendo preguntas que desgraciadamente los ciudadanos tijuanenses no las conocen. Aquí se habló, y yo creo que muy atinadamente, del proyecto de nación. Qué bueno. Se habló del proyecto y del orgullo que tenemos que tener de los migrantes, de nuestras tradiciones, de nuestra cultura. Qué bueno. Mi padre fue maestro y lo primero que hizo cuando se abrió la carretera en 1957 fue subirnos al carro y decir, vamos a conocer México. Durante un mes recorrimos el país y los siguientes 5 años recorrimos durante un mes cada año el país. Y a cada lugar donde llegábamos a la presidencia municipal, nos presentaba mi padre con el presidente municipal, que amablemente nos recibía. En el tramo de una ciudad a otra, se leía lo que la ciudad a la que íbamos a llegar era, qué producía, cuáles eran sus tradiciones, y así recorrimos todo el país, por el Pacífico, por el norte, por el Golfo, de Tamaulipas hasta Yucatán y de Chiapas hasta Baja California. Yo realmente los invito que esas tradiciones, esa cultura, ese sentido de pertenencia, lo cultivemos empezando por nosotros mismos.
Queremos muchos embajadores de Baja California en los diferentes estados de sus orígenes. Y no únicamente me refiero a los asistentes, me refiero a todos los baja californianos, a todos los tijuanenses. Porque Tijuana es una ciudad multicultural, porque representa a todo el mosaico mexicano en una sola ciudad. Cosa que nos felicitamos, de lo cual estamos orgullosos y queremos realmente que se sientan tijuanenses igual como se sienten de sus estados y ciudades de origen. Les comparto un abrazo y una bienvenida a Baja California. A continuación, cedo la palabra al licenciado Pedro Ochoa Palacio, director general del Centro Cultural Tijuana. Muy buenos días. El Centro Cultural Tijuana se siente muy orgulloso de formar parte de este proyecto de mano del Colegio de la Frontera Norte. No es la primera vez, como lo recordaba acertadamente el doctor Tonatiuh Guillén, que el CECUT y el COLEF emprenden proyectos conjuntos en materia cultural y, por qué no decirlo, también académica para nosotros, que no es nuestra naturaleza, pero hemos hecho trabajos en ese sentido. Diputada Maya García, me sumo al reconocimiento de la mesa como una política y una luchadora social. Bienvenida a Tijuana, diputada. Vladimiro Hernández, representante del Gobierno del Estado, maestro Francisco de la Torre, licenciado Omar de la Torre, bueno, licenciado Raúl Pompa, doctor Tonatiuh Guillén y al doctor Manuel Valenzuela. Hace tiempo que no compartía la mesa con tantos y tan buenos amigos. Muchas gracias. Haré algunas reflexiones sobre el tema. La migración mexicana hacia Estados Unidos ha crecido de manera insospechada en las últimas décadas. En el año 2000 la población hispana alcanzó la cifra de 37 millones, un poco más del 13% de la población total de los Estados Unidos. Tan solo del 2000 al 2011 tuvo un crecimiento explosivo del 4.7 contra un 0.3 de la población blanca. Los hispanos han superado, según la misma fuente, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, a la población afroamericana. Al tiempo que las rutas tradicionales de la migración se siguen fortaleciendo, se amplían las direcciones de los flujos de nuevos lugares de origen a nuevos lugares de destino. También la composición de los flujos se ha modificado, aunque la mayor parte de los migrantes siguen siendo hombres en edad productiva, cada vez migran más mujeres y púberes desde 12 años y con mayor nivel educativo en promedio. Los migrantes van y vienen de todas partes. De ser un fenómeno focalizado por la geografía, el género y la ocupación, se ha convertido en general, múltiple y masivo. Crece el número de hogares que depende del envío de remesas y la mano de obra mexicana vigoriza su presencia en el mercado laboral norteamericano. Ya no solo hay mexicanos y mexicanas en los campos agrícolas, sino también en los servicios, la industria especializada y los bandos de dirección. Asimismo, el número de empresas de origen hispano es cada vez mayor. Por supuesto, también participan en las Fuerzas Armadas, donde representan el 9%. Así, en la Segunda Guerra del Pérsico, aportaron nada más y nada menos que el 18% de las bajas. Las manifestaciones de la migración se encuentran en muchos aspectos de la vida de ambos países. Queda claro que la migración todo lo toca. En este sentido, acéptese o no, es un fenómeno tan mexicano como norteamericano. Carolina Brettel y James Holyfield, en Teoría de la Migración, hablando a través de las disciplinas, sugieren estudiar el fenómeno migratorio desde un marco multidisciplinario. A través de los ensayos de especialistas, proporcionan una visión integral tal y como el fenómeno lo exige. La compilación de Brettel y Holyfield incluye estudios de antropología, demografía, historia, derecho, ciencias políticas y sociología.
En estas breves reflexiones intentaré analizar, en casa de especialistas, la migración mexicana desde la estructura múltiple sugerida por Bretel y Holyfield, desde un punto de vista interdisciplinario que da contenido y explicación formal a la idea que la migración todo lo toca. Antropología. Para Caroline Bretel, la antropología en materia migratoria se interesa básicamente en los cambios que resultan de abandonar un contexto social y entrar en otro. ¿Qué efectos se produce en la identidad cultural de los migrantes? Dicho de otra manera, los migrantes se asimilan a la sociedad receptora y que tanto ésta los rechaza o los admite. Los mexicanos en Estados Unidos han mantenido aspectos básicos de la identidad cultural, como muestra el proyecto Identidad Latina de California, en el cual se puede apreciar que los hispanos, en el caso de California, insisto, mayoritariamente mexicanos, lo siguen siendo aún hasta la tercera generación. En este estudio hay al menos 4 elementos estables de la identidad cultural. La familia. Más del 96% de la muestra estatal halla su identidad en la familia mexicana. Este elemento no ha variado en las 3 generaciones. La cultura. La cultura es importante para el 84% de la muestra. Este porcentaje mantiene alto el orgullo de ser y de sentirse aún mexicano o hispano en general, como lo ilustraba el ejemplo de la diputada Amalia García. Los migrantes salen de la nación, pero la nación no sale de ellos. La religión católica. El 78% de los entrevistados tiene creencias y prácticas católicas, cuando no ha sido la religión mayoritaria en los Estados Unidos en los últimos 100 años. Ser hispanoparlante. En este caso ha habido alguna variación, aún así el 67% de la tercera generación es hispanoparlante en sus casas y en la comunicación con su familia. Adicionalmente, la producción artística mexicana o mexicoamericana ha sido desde el principio muy generosa. Desde la segunda década del siglo XX, tanto en la literatura como en el teatro y las artes plásticas, hay registro de la presencia cultural propiamente dicha. Destaca Las aventuras de Don Chipote o Cuando los pericos mamen en 1928 del periodista mexicano Daniel Venegas, publicado por primera vez en México, entiendo, por el Colegio de la Frontera Norte, considerada como la primera novela chicana, es decir, ya no mexicana. Por lo tanto es evidente que la hibridación cultural aparece muy pronto. La obra de los autores chicanos llega hasta nuestros días con autores como José Antonio Villarreal, Ernesto Galarza, Arturo Isla, entre muchos otros. A principios de los 20 se desarrolla la edad de oro del teatro en español. Algunos, muy pocos, logran participar en la industria cinematográfica como actores, extras y técnicos. Estoy citando a David Maciel, que por aquí anda. El muralismo llegó a Estados Unidos en los años 30 con obras de Orozco como El Prometeo de Pomona College, de Siqueiros en Olvera Street en Los Ángeles, o de Rivera en San Francisco y Detroit, y con, sabemos, el malogrado mural en Nueva York. Aunque el arte chicano propiamente dicho aparece en los 60s como apoyo a la comunidad de trabajo, a los trabajadores agrícolas unidos con César Chávez como líder, pronto se volvió un producto más urbano que rural, conservando su espíritu combativo. Pero allí no termina todo. Según el urbanista norteamericano Mike Davis, Estados Unidos es hoy por hoy una nación latina. La latinización de los Estados Unidos, dice Davis, es un proceso trivial y profundo a la vez, que cambia para siempre el ADN cultural. Comercialmente se advierte en la lucha de los mass media para comprar música en español y producir crossovers a la Ricky Martin, Gloria Estefan o Luis Miguel, pero esta imagen es, sigo en la cita de Davis, insuficiente y forma parte de la trivialización y resistencia de la industria cultural estadounidense. El proceso es mucho más profundo y al mismo tiempo por primera vez aparece una inteligencia latina a escala nacional que igual lee a los intelectuales americanos y mexicanos, que entiende muy bien la dialéctica entre cultura popular e industria mediática. Los intelectuales artistas latinos están reinventando la vanguardia cultural en los Estados Unidos. Por otra parte, el modo de ser de la cultura popular, por llamarle de alguna manera, también se ha modificado. Según el propio Davis, en su más reciente libro, Magical Urbanism, dice: en el mundo feliz del Tratado de Libre Comercio, un pueblo solo sobrevive si se reproduce a sí mismo, con sus redes laborales, sus tradiciones, sus santos, en 2 locaciones, de manera simultánea y de manera permanente. El talento de la gente hace este trabajo y eso es lo que distingue a los nuevos inmigrantes mexicanos
de los antiguos chicanos. No leeré todos los apartados a los que refiere Caroline Bretter, sino nada más me detendré en la parte cultural a la que ya he dado lectura y en la parte de la historia. De acuerdo al estudio sobre la historia en migración, las preguntas centrales que se deben plantear en el estudio de la historia de las migraciones es: ¿cómo se entiende la experiencia migratoria? ¿Cuándo y por qué se movieron los grupos migrantes originales? En la historia, añade Diener, el tratadista de este apartado, sobresale la explicación de cómo los grupos humanos se establecieron y cómo formaron parte sus primeras comunidades. 3 hechos detonaron la migración mexicana hacia finales del 19 y principios del 20. Primero, la conclusión de los ramales de ferrocarril del sur y del centro con el norte de México entre 1882 y 1884, al conectarse por vez primera Querétaro, Guanajuato, Jalisco, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila y Chihuahua. Se estrenó la comunicación entre Ciudad Juárez y Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez pues, y de la Ciudad de México a Nuevo Laredo, atravesando San Luis y Nuevo León, luego Morelia, vía Cámbaro y Celaya, mediante vías secundarias con Guadalajara y Guanajuato, haciendo posible el transporte entre el Pacífico y el Occidente con el centro y el norte del país. No es curioso, pues, que estas entidades federativas que se comunicaron por primera vez con el norte sean los estados originales de las migraciones mexicanas. Segundo, la ley de expulsión china en 1882 canceló la llegada de trabajadores orientales, lo cual generó una amplísima demanda de mano de obra en actividades reservadas solo a los chinos: la construcción de vías férreas, las minas y la agricultura. Tercero, la necesidad de mano de obra por los trabajadores que representó desarrollar el gran suroeste norteamericano, como se conocería California, Nuevo México y Arizona, los territorios conquistados a México. Hubo necesidad de incorporarlos al resto del país. No es obra de la casualidad entonces que los primeros estados que se comunicaron con el norte son los estados tradicionales de origen de la migración: el trabajo de la tierra, la construcción de vías y perforar el subsuelo, sus principales actividades, y que el gran suroeste sea su principal destino. En el caso de la sociología, dice, se ocupa con mayor énfasis de lo que ocurre en las sociedades receptoras, particularmente en los procesos de incorporación de los migrantes, de las consecuencias sociales de la migración, tanto en el mercado laboral como en las instituciones. La migración mexicana, por su historia, volumen, composición, ha tenido de alguna manera una fuerza transformadora de la sociedad norteamericana. Cito algunas referencias. La población del Valle de San Fernando ha dejado de ser mayoritariamente anglosajona para ofrecer un rostro punteado por todas las etnias y colores, según un estudio de la Escuela Política Pública de la Universidad de California. En los últimos 30 años, la población de la zona ha cambiado drásticamente debido al fenómeno migratorio. Solamente el 45% de los habitantes son blancos, los hispanos conforman el 37.8% de los residentes, los asiáticos el 9.3%, los afroamericanos el 3.6%, y el resto procede de países como Armenia e Irán. Huntington Park, la ciudad más mexicana fuera de México, como la bautizó quien fuera su alcaldesa y ex tesorera del gobierno de los Estados Unidos, Rosario Marín. Huntington Park alguna vez fue un reducto de blancos, ahora es una ciudad 98% latina, y el 80% de sus residentes son de origen mexicano y en su mayoría son inmigrantes sin documentos. Manjatitlán de las Manzanas, para servir a usted. ¿Cuántos mexicanos viven en Nueva York o Nueva York? 500,000 es una buena estimación, me dice un conocedor. 3/4 partes de ellos han llegado de 1995 a la fecha. El 80% de los trabajadores petroleros de Texas y Nuevo México son hispanos, mayoritariamente migrantes mexicanos. Por estas razones, consideramos que el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del Centro Cultural Tijuana, se suma con mucho interés al trabajo del Colegio de la Frontera Norte en este extraordinario Festival del Gran México. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de las distinguidas personalidades que nos acompañan en este día, también la asistencia de todos los presentes, y los invitamos a participar en la mesa sobre culturas mexicanas y chicanas en Estados Unidos.
Muchas gracias por su atención y que tengan un excelente día.